Hola amigos, soy Edmundo Treviño de US Marketer y en este episodio del podcast Conquistadores de América quiero platicarles de un tema que es muy recurrente cuando la gente se acerca acá con nosotros y dice: Edmundo, quiero llevar mi empresa a Estados Unidos. Definitivamente nos preocupamos demasiado por el tema ayúdame a abrir una empresa. Y creo que más que abrir la empresa, porque acá en Estados Unidos, a diferencia de muchos países en Latinoamérica y en especial de México, el tiempo de apertura es extremadamente rápido. Alguna vez yo aquí abrí una empresa en 48 horas. Y abrir la empresa, te estoy diciendo que quedó formalmente establecida ante el gobierno y con su número de contribuyente, con su cuenta bancaria, con su chequera, lista para facturar y sobre todo lista para recibir ingresos. Entonces, ese tema a mí no me preocupa tanto, insisto, porque es muy rápido, es muy sencillo. Este país es muy proempresarial y el gobierno le queda claro que lo que quiere es que se abran empresas que generen empleos y que paguen impuestos. Entonces ese tema no me preocupa. El segundo es, me dicen: Edmundo, ¿y cómo le hago para la visa? Y hablamos mucho de la visa y la visa y la visa. ¿Cuál visa voy a sacar? Que si la E, que si la L, que si la de inversionista o no inversionista. De entrada hay un montón de información ahí que nos está atormentando, por así decirlo, porque yo veo que se habla mucho. Es que me dijeron que necesitamos $1 millón para abrir la empresa. Pues no es cierto, porque hay cualquier cantidad de visas y cada una tiene sus diferentes requisitos y condiciones y beneficios, ¿no? Entonces, alguna vez yo platicando con un abogado me decía: yo que soy ciudadano americano, veo que los mexicanos o ustedes los latinoamericanos se preocupan demasiado por la visa y se les olvida lo más importante, el negocio. ¿Cuál va a ser el negocio? Y para mí eso es lo más complicado, porque yo, siendo ciudadano americano, pues todos los días lucho por tener un negocio, por hacer que ese negocio crezca, por que el negocio sea rentable. Y veo a todos los que se acercan conmigo para pedir asesoría de visas, hasta cierto punto muy soberbios. Pareciera como que muy creídos, ¿no? O sea, es que yo ya tengo resuelto el tema del negocio, a mí nomás sácame la visa. Y se le hacía a él muy hasta gracioso, ¿no? Y yo creo que tiene mucha razón. Después de casi 20 años acá en Estados Unidos, yo he gozado de una visa de inversionista. Y esta visa, lo más importante no es que te la den, es que la puedas renovar. Porque finalmente tú presentas tu idea de negocios a través de un plan que de entrada en México no estamos acostumbrados a preparar planes de negocios. Vamos y nos aventamos y hacemos, pero no con una estructura. A Estados Unidos le gusta el orden. Entonces, acá la gente te dice: pues hazme tu plan de negocios para que me presentes qué es lo que estás esperando hacer, quién es tu competencia, el mercado. Te pide estudiar un poquito más y te pide también, obvio, pues que presentes números. ¿Cuáles van a ser tus ventas? ¿Cuáles van a ser tus resultados esperados? Entonces, con ese plan de negocios, pues tú puedes tramitar visa. Y haces la inversión, empiezas a rentar tu bodeguita y contratas y traes gente, etcétera, traes producto. Lo más interesante y el principal reto no va a ser que te den esa visa, e insisto, ni abrir la empresa. El principal reto va a ser: ¿cómo le hago para que este negocio sea rentable? ¿Cómo le hago para que este negocio sobreviva a esos 2 primeros años donde la gran mayoría de las empresas truenan? Porque naturalmente no tenemos validado el producto, no tenemos conocimiento del mercado, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y aquí creo que es bien importante que nos centremos muchísimo más en el negocio. ¿Qué va a ser el negocio? ¿Qué sabemos del mercado americano? Y sobre todo nosotros, los empresarios que estamos en Latinoamérica y que queremos venir acá a Estados Unidos, no pensamos en muchísimas actividades que están relacionadas con este negocio. Venimos acá y no nos hemos asesorado ni en el tema fiscal.
No sabemos ni qué impuestos se pagan acá, qué impuestos se cobran acá. No los entendemos en lo absoluto y nos encontramos mil sorpresas. Y he escuchado varias anécdotas de gente que se ha metido en problemones fiscales porque obviamente no conocen el sistema estadounidense. Y si te vas después a lo más importante, que es la cultura de negocios, ¿cómo piensa el americano? ¿Cómo piensa el anglo? Es más, ¿cómo piensa el mexicano que se vino hace 3, 4 años? ¿Cómo piensa el mexicano que no es primera generación, sino el que ya es nacido acá, de hijos o de abuelos mexicanos o latinoamericanos? Él ya piensa bien diferente. Él ya es una mezcla. Pareciera que ya es otra raza, si le queremos llamar así. Entonces, esa ideología no tiene nada que ver con el mexicano que te compra en México, no tiene nada que ver con el colombiano que te compra en Colombia, con el argentino que está en Buenos Aires. Este es otro argentino, este es otro colombiano, este es otro mexicano. Tenemos que analizar más las cosas antes de venir acá, porque finalmente también un tema que nos mata son los gastos fijos. En México y en toda Latinoamérica estamos muy acostumbrados a trabajar con gastos que pueden ser muy bajos, sobre todo en lo que tiene que ver con los empleados. Les pagamos muy malos salarios porque lamentablemente así está la economía en México y en Latinoamérica. Y entonces venimos pensando que acá vamos a poder llegar y contratar a 10, 15, 20 personas como lo hacemos allá. Pues resulta aquí, la noticia es que el almacenista te va a costar lo que vale un ingeniero o gerente de no sé qué departamento en tu empresa, en tu país. Entonces, los costos te matan, los costos te comen. Esos costos fijos, esos gastos fijos te van deteriorando y no dejan, si eres lo suficientemente inteligente, que crezcas tus ventas de tal manera que pueda ser rentable. Entonces, antes de contratar, antes de venir a echarte un compromiso de una renta, de una oficina, de una bodega a varios años, de empezar a adquirir activos que muchas veces ni siquiera analizamos, que los activos van a pagar también un impuesto. Entonces, todo ese tipo de temas me parece muy interesante que los analicemos. Y yo insisto, se vuelve más importante la visa, no, la apertura del negocio no, se vuelve más importante el negocio como tal. Hay un chiste que se dice mucho aquí en Houston. Hay un área al norte muy popular que es The Woodlands, donde pues llegó muchísima gente de México en aquella oleada de inseguridad muy fuerte que tuvimos en 2007, 2008, 2009. Se vino mucha gente a esa área de México, de Guadalajara, de Monterrey, etc. Y se hizo un chiste porque mucha gente después de unos cuantos años se devolvió. Y el chiste dice, ¿cómo se devuelve un mexicano empresario con $1 millón de regreso a México? Y la respuesta es, pues es que llegó con 2. O sea, vino nada más a perder lana porque no le entendió. Quiso hacer lo que hacía en su país, quiso hacer lo que hacía en su ciudad, y definitivamente las cosas no le funcionaron y lo único que hizo fue venir a perder dinero. Alguna vez un amigo me decía, yo ya me voy a devolver porque también mi familia nunca entendió que no vinimos de shopping y se la pasan comprando y comprando y comprando como cuando veníamos de vacaciones. Definitivamente las cosas son totalmente diferentes cuando estás acá. Acá no te puedes dar lujos de tener a alguien que te ayude a limpiar la casa porque te sale carísimo. Entonces hay muchas cosas a las que nos tenemos que adaptar, a las que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Definitivamente el negocio es lo más importante. Si quieres un día tener una visa, esa visa la vas a tener que renovar con cierta frecuencia, cada año, cada 3, cada 4, según sea el tipo. Y naturalmente que cuando llegues a intentar renovar esa visa, te van a pedir todos tus documentos donde compruebes que el negocio existe, donde compruebes que estás generando empleo y que estás pagando impuestos. Entonces, definitivamente, insisto mucho, el negocio es la clave. Pensemos mucho en estas actividades, en este tipo de estrategias o de pensamientos que tenemos que desarrollar antes de intentar tramitar la visa o abrir la empresa. Creo que es más importante analizarlo
para poder tener más posibilidades de éxito. Si te interesa escuchar más consejos de mi experiencia, de mis anécdotas que he tenido en estas 2 décadas en Estados Unidos, sígueme en Instagram, edmundo.trevino. También puedes acompañarnos en este podcast donde te voy a seguir dando consejos, donde te voy a dar más anécdotas, más experiencias, donde te quiero ayudar a que no te equivoques en lo que yo te equivoqué. Yo ya me equivoqué. Definitivamente vamos a aprender de muchos otros personajes, de muchos otros empresarios que como yo, un día vinimos a picar piedra aquí a este país buscando conquistar América.